Bienvenidos, bienvenidas. Como luego va a haber un turno de preguntas, ahora me toca preguntar a mí. Y voy a hacer unas preguntas muy sencillas. ¿Quién de aquí ha utilizado una VPN? ¿Quién de aquí ha comprado Bitcoin? Sí, culpable. ¿Quién de aquí ha utilizado Torrent para bajarse alguna película? Aquí hay abogados, nos pueden defender, no pasa nada. Pero todo esto es posible porque Internet, me hace mucha gracia hablar de la gobernanza de Internet, porque Internet, por definición, es ingobernable. Es un sistema diseñado por unos señores con barba que seguro que bajo el efecto de distintas sustancias psicotrópicas en los años 60 decidieron hacer una red descentralizada. Y todo lo que no está centralizado es muy difícil de controlar. Se dice que Internet hace que busca una ruta alternativa cuando se intenta censurar. Si intentas censurar algo en Internet, siempre hay una forma de salirse, ¿no? La VPN, incluso el torrent que utilizamos algunos, son formas alternativas de que la información nunca deje de fluir. Entonces, la gobernanza de Internet es algo que no está en el diseño de la red. Es algo que ponemos por encima. Son las leyes, los contratos, las regulaciones, los sistemas que añadimos a Internet para que no se puedan cometer delitos. Pero los delitos ya estamos hablando de algo que tiene relación con el derecho y no tanto la base de Internet, que sigue siendo esta red ingobernable. Pero bueno, para hablar de gobernanza de datos hoy tenemos a las personas adecuadas. Vamos a empezar por este lado. Tenemos a Elena Gil, que es abogada digital y doctora en Derecho de Protección de Datos de Data Guardians. Bienvenida. Tenemos a Antonio Muñoz Marcos, que es DPO y director de Protección de Datos de Telefónica. Y tenemos a Ignacio González, que es el subdirector de NCC INCIBE, que es el Centro de Coordinación Nacional del Centro Europeo de Competencia en Ciberseguridad. Nos falta una persona, que es Rodolfo Tesone, el presidente de ENATIC, Abogacía Digital, que está en un tren y no va a poder asistir. Así que empezamos sin él y si luego se une yo creo que le podemos hacer un hueco. ¿Verdad? Como hemos dicho, vamos a hablar de esta extraña confluencia de la tecnología y del derecho, de lo que podemos hacer y de lo que se debe hacer, ¿no? Y como hace muy poco que se ha firmado el Pacto Global Digital, este octubre, lo primero que yo os quería preguntar a todos es si os parece que ha habido avances, aparte de este pacto, en los últimos años en gobernanza digital, si van a servir de algo estos avances y, sobre todo, qué es lo que creéis que falta por hacer. Si quieres empezar tú. Sí, yo creo que hacía falta, pero en los últimos años la Unión Europea está renovando todo el marco regulatorio para adaptarlo a la era digital, que está siendo un esfuerzo tremendo, con sus lagunas, pero que yo creo que tiene un liderazgo, no el tecnológico, pero un liderazgo legislativo enorme que ya empieza a mostrar influencia en otras áreas del planeta. Y en concreto, a mí me parece que hay dos normativas que han tenido muchísima relevancia, obviando, si es que lo podemos obviar, el Reglamento General de Protección de Datos, que es como la base que regula la economía digital, que está basada en datos e intangibles. Obviándolo, porque ya hace unos años yo diría que para mí los dos grandes avances son el Reglamento de Identidad Digital o Reglamento eIDAS, que además se ha mencionado en la mesa anterior, y el Reglamento de Inteligencia Artificial. Me parece que podrían llegar a ser las dos grandes revoluciones tecnológicas y que, por tanto, necesitan dos grandes piezas normativas con consensos y con capacidad de adaptarse a las siguientes innovaciones tecnológicas según se vayan desarrollando. Y ahora, ¿qué me parece que nos queda en el tintero? Pues sobre todo retomando el tema del desarrollo de la inteligencia artificial,
creo que el reto que aún no hemos terminado de conseguir es cómo hacer que todos esos modelos se puedan entrenar de forma lícita desde la base. Es decir, que la recolección de los datos que sirvieron de entrenamiento a los primeros modelos, que en su mayoría han sido recogidos con data scrapping de formas poco lícitas, no sé si se podrá ya decir o si tenemos que esperar a que un tribunal lo vaya dictaminando, tenemos que encontrar las formas de poder legitimar todo eso para poder acceder a tecnologías bien testeadas, que no tengan sesgos, que funcionen correctamente sin infringir, por ejemplo, derechos de propiedad intelectual de creadores, artistas, periodistas e incluso nuestras propias caras regadas en las redes sociales. Entonces, bueno, se está hablando de varios modelos, se habla de modelos de licencias, de consentimiento, de paneles para dar on y off a determinada compartición de datos. Habrá que ir viendo cuál es el que se impone, pero me parece que ese es uno de los grandes puntos a tratar, porque hace que ciertas tecnologías casi que nazcan ilícitas, aunque luego el hecho posterior o el uso posterior sí que pueda ser lícito. Y bueno, aquí además habrá opiniones en función, por ejemplo, de si alguien ha desarrollado su propio modelo de IA, pero me parece que hay una gran probabilidad de que no sean lícitas en su origen. Pero el derecho siempre va un poco a rebufo de la tecnología, ¿no? Primero se hacen las cosas y después se intentan legislar. Esta sería quizá la primera vez que se podría adelantar. Pues diría que es que justo estos dos ejemplos que yo he dicho, tanto el reglamento IDAS que regula como gran novedad la cartera de identidad digital, ha precedido al desarrollo tecnológico, o bueno, se iniciaron a la vez, pero tenemos la normativa y el desarrollo tecnológico está ahora mismo en fase de piloto, junto con los estándares técnicos que aún no están creados, y la inteligencia artificial está ahora en un boom, pero ya tenemos un reglamento aprobado por todos los Estados miembros, que también me parece que ha sido algo muy temprano y bastante innovador por parte de la Unión Europea. Diría que en este caso el derecho sí que ha sido capaz de adelantarse. Veremos si luego de adaptarse a todo lo que vaya surgiendo. Muy bien. Antonio. Bueno, vamos a ver el tema del derecho adelantándose. Antonio, hay que decirlo, es un infiltrado, porque es ingeniero y abogado, entonces está haciendo de agente doble en esta mesa. Yo tuve, además comparto con mi compañero, tuve la fortuna, si queremos verlo así, de ser alumno de esta escuela. No estaba todavía construido este edificio, así que ya podéis echar años. Y sí que creo que ha habido un intento importante del legislador de adelantarse, ¿no? De incorporar determinados principios, y además llevan años diciendo vamos a trabajar en principios en vez de trabajar en casos de uso concretos, de manera que podamos hacer algo que sea prueba de futuro, ¿no? A nivel legislativo. Pero también es verdad que la inteligencia artificial ha incorporado casos de uso dentro en el reglamento. Entonces vamos a ver eso cómo conectan los puntos, ¿no? Yo creo que todavía recuerdo el momento del reglamento del desarrollo legislativo del reglamento de IA, cuando aparece ChatGPT y algo que iba de forma más o menos pacífica y sin demasiada problemática, empieza todo el mundo a decir, bueno, pero esto está aquí, lo estamos contemplando, no está, y empiezan a aparecer la regulación de los modelos fundacionales y todo el mundo se empieza a poner nervioso y sacan ahí algo que es una especie de solución tipo parche, con una diferente aproximación en dos capas para cuando hablamos de inteligencia artificial de uso general. Entonces, es verdad que hay un intento, yo creo una conciencia del legislador de que tiene que intentar estar a marchas forzadas al día de la legislación, y eso también nos lleva a cuestiones como ahora mismo el código de conducta de los proveedores de IA de uso general. Están intentando sacar ese código de buenas prácticas cuanto antes a marchas forzadas, porque claro, porque esto está avanzando muy rápido. Vamos a ver, a mí me parece curioso, esta es la típica paradoja de la liebre y la tortuga, a ver si es verdad que uno pilla a la otra, ¿no? Pero bueno, me interesa ese punto por eso, porque sí que se ve esa tensión en el legislador intentar adaptarse, ¿no? Yo centraría la cuestión en el tema de los flujos transfronterizos, ¿no? Porque al final el desarrollo del mundo digital y de Internet, pero en general de todo el mundo digital, depende mucho de ese movimiento de datos de forma más o menos abierta o más o menos no restringida. Entonces, ahí, bien conocéis, tenemos diferentes modelos, ¿no? Tenemos el modelo americano, que es todo abierto, porque cuanto más abierto mejor,
mejor para mí, los intereses de mis operadores económicos en general. El modelo europeo muy centrado en derechos fundamentales, ¿no? Y voy a, diría, basado en una whitelist, ¿no? Me permito el movimiento de datos en estos países que respetan o tienen un marco de derechos parecido al mío. Y el modelo chino, que es muy restringido hacia adentro y menos hacia afuera. Es decir, yo permito a mis empresas que puedan salir a comerciar fuera, pero cuando saco datos, lo hago de una manera mucho más restringida. Y hay una limitación extraordinaria, o ha habido una limitación extraordinaria en la salida de datos desde China. Sobre estos 3 modelos, que básicamente han funcionado así, pues se van produciendo cambios, ¿no? Empieza a haber cambios favorables y otros a lo mejor no tan favorables, ¿no? Favorables, Europa con su modelo ha conseguido exportar, como decía Elena, hemos exportado regulación o hemos exportado buenas prácticas en Latinoamérica, en algunos países asiáticos. Eso nos debe llevar, y además esto es un voto para que se habilite de forma mucho más efectiva eso, a que haya más países con adecuación. De acuerdo con la Unión Europea, ahora mismo en Latinoamérica tenemos a Argentina y Uruguay, pero desde hace años y años, y tenemos que incorporar, y además el comisario Reinders, así lo comentó la semana pasada, incorporar a Brasil, incorporar Ecuador está también con una normativa, Chile va a tener una normativa en breve parecida, hay unas negociaciones bastante intensas en incorporar más países a esa lista blanca de adecuación, y eso yo creo que es algo muy favorable para no en general para los intereses europeos, pero en general para el movimiento de datos a nivel mundial, ¿no? Por otro lado, también China está viendo bastante la mano a la hora de esas valoraciones desde el punto de vista de seguridad de la salida de datos. Me voy a quedar con la parte positiva, si queréis luego entro en la parte negativa para que nos dé tiempo a otras cosas. Hay, yo creo que también un esfuerzo bastante importante en la cuestión de acceso de autoridades a pruebas electrónicas, en cuestiones de persecución de delitos. Hay un acuerdo transfronterizo, una negociación Estados Unidos-Europa, tenemos los principios de la OCDE, el Consejo de Europa también tiene un convenio en el que se ha avanzado bastante en un segundo protocolo. Es decir, tenemos el reglamento de e-evidence a nivel europeo, es decir, tenemos bastante movimiento, o por lo menos tendencias a buscar cooperación en relación con el acceso de autoridades a datos, ¿no? Dentro, obviamente, del sector de países democráticos del mundo, ¿no? Ignacio. Muchas gracias. Ignacio, tú sí eres ingeniero de esta casa, además. Sí, aquí estudié también un poco antes que Antonio, pero aquí me ha encantado volver por aquí para recordar ya hace muchos años. Pero desde alguien que ve el problema de la ciberseguridad de las empresas, la legislación os está ayudando, las empresas y los ciudadanos también, ¿os está ayudando en algo o falta todavía mucho por hacer? Sí. Desde luego, intentando también enlazar con la anterior pregunta, sin lugar a dudas, si hablamos de gobernanza, no de tecnología, sino si hablamos de gobernanza, hay que reconocer que en la Unión Europea somos líderes. Es decir, y se ha construido un montón de una serie de legislación y de reglamentos que, sin lugar a dudas, nos aportan un valor y nos están ayudando. Desde el punto de vista de la ciberseguridad, ya voy viniendo a esta pregunta, hay que reconocer que todos estos reglamentos, es decir, incluyendo las leyes nacionales, al final lo que te dicen es que tienes que proteger, tienes que respetar la naturaleza de protección que tengan los datos, la naturaleza protegida de los datos, y tienes que garantizar, es decir, si tú eres tenedor de datos o reutilizador de datos, tienes que garantizar la confidencialidad de los datos en todo aquello que, si se pierde esa confidencialidad, pues pudiera afectar a derechos de terceros o pudiera afectar a las libertades o hacer daño a un tercero, ¿no? Entonces, esto nos trae desde el punto de vista que me preguntas más de la ciberseguridad, que en donde necesitamos trabajar y donde yo creo que están los temas más acuciantes ahora, desde nuestro punto de vista, es cómo aterrizamos todo esto.
Y esto sí que es una ayuda, porque la legislación es un acicate que está obligando a todas las administraciones y a todas las empresas a buscar maneras de aterrizar estas obligaciones que tienen que ver con la ciberseguridad. Y este es el punto probablemente más importante en el que trabajamos, ¿no? Entonces, lo que está claro es que todos los organismos tenemos que crear y que implementar unos sistemas de gestión cuando tenemos datos que nos permitan garantizar esa naturaleza protegida de los datos y que nos permitan garantizar esa confidencialidad. Y aquí es donde nos está ayudando, o más bien es el acicate que nos está empujando la legislación para que avancemos. Y es algo en lo cual hay que reconocer que en Europa estamos avanzando en la forma, digamos, práctica de llevar a cabo estas legislaciones. Bueno, es una buena noticia porque eso quiere decir que, como decía Elena, la legislación se está adelantando un poco a los problemas, o por lo menos en vuestro caso está incentivando que la gente busque soluciones a los problemas antes de que ocurran, ¿no? La otra pregunta que os quería hacer a todos es una muy sencilla, es ¿a quién pertenecen los datos? Porque Internet es una red global donde todo está distribuido, pero luego cada país tiene un gobierno diferente. Yo, como ciudadano de la Unión Europea, puedo contratar un servicio con una empresa en Estados Unidos que tiene mis datos. ¿De quién son esos datos? ¿Qué ocurre cuando yo tengo que recuperar esos datos? ¿O cuando hay un conflicto? ¿O cuando hay una violación de mis derechos de protección de datos? Todo esto parece extremadamente complicado. Así que si quieres, Elena, puedes empezar a contarnos de quién son los datos. Desde el punto de vista legal, es una consulta profesional aquí. Pues desde el punto de vista legal, en la Unión Europea la concepción es que los datos son de la propia persona. Ahora, yo no sé si en la práctica esto es así y de hecho, la pregunta parece que tiene más un matiz anglosajón que habla de la propiedad de los datos, porque aquí los datos son o los datos personales, que es casi todo, son un derecho fundamental, como decía Antonio, y eso es verdad que riega culturalmente prácticamente todo. Ahora, por mucho derecho fundamental y por mucha cultura legislativa de la que vengamos aquí, el hecho es que también nos queremos digitalizar, eso parte de tratar datos y eso parte de comercializar datos o de acceder de forma gratuita a servicios a cambio de datos. Entonces, partiendo de que a nivel de concepto vamos a tener que hacer algunas concesiones para adaptarnos a eso, que a la Unión Europea tradicionalmente no le gusta, me parece que se mezclan realidades. No creo que sea cierto que tengamos un control absoluto de los datos. Hay derechos que sobre el papel están reconocidos, como pueden ser la portabilidad, es decir, mover datos de una empresa o de una organización a otra. Yo nunca he probado a ejercer un derecho de portabilidad, pero he probado a ejercer otros derechos mucho más sencillos y mucho antes reconocidos en la norma, y es imposible. La interoperabilidad de sistemas, que se supone que se tienen que hablar para que todo esto sea posible, pero además empieza también a chocar con otra especie de nuevos derechos de los que se empieza a hablar, como la soberanía en la identidad, y volviendo a esta parte de identidad digital, o por ejemplo la cartera beta de la que se ha hablado en la mesa anterior, que no deja de ser lo que se ha bautizado rapidísimamente como el pasaporte. Se basa en una especie de tecnología que garantiza la privacidad para que tú puedas acceder a derechos de forma segura, sabiendo que eres quien dices ser o que tienes el atributo que se te pide, como la mayoría de edad, la nacionalidad, lo que sea, ¿no? Yo soy abogada, positivo o negativo, soy española, sí o no, poco más. Entonces, se empieza a hablar de esa especie de soberanía en el sentido de que los datos son nuestros, que tenemos control, que tenemos que proteger la privacidad, pero otra parte muy básica de todo ese ecosistema no me parece que a día de hoy esté del todo reconocido en la práctica, en el papel muchísimo. Así que no sé si… Es una respuesta muy de abogado, que depende. Sí, vamos a preguntar al siguiente infiltrado. A ver, vamos con un poco una mezcla de ambas cosas, ¿no? Yo creo que hay muy interesante leer la comunicación de la Comisión de hace unos años, pero que es el propósito de la Comisión sobre la estrategia de datos de
de la Unión Europea, ¿no? Y luego la brújula digital hasta 2030, porque dice cosas como que por ahora hemos ido perdiendo el timing, pero tenemos que actuar ya si queremos estar ahí en la vanguardia de la cuestión. Y que, bueno, pues hay determinada legislación de otros países que pudiera no ser la más adecuada para ello. Y fomenta o intenta fomentar la compartición, reutilización de datos, ¿no? Yo creo que una de las grandes novedades que vamos a tener, y con discusiones desde el punto de vista tanto jurídico como técnico, va a estar en el Data Act y cómo se van a compartir esos datos o cómo se van a reutilizar esa información, ¿no? Tengo bastante foco puesto en ese tema porque me parece muy interesante ver cómo unos datos, por eso, ¿de quién pertenecen los datos? No habla el reglamento del Data Act no habla de Data Owner, habla de Data Holder. Evita el tema de la propiedad, ¿no? ¿Quién tiene el dato? ¿Y quién es el titular del dato y quién es ese tercero? El dato lo tiene alguien, una entidad, porque tiene derechos para tenerlo, y esos datos se van a poder extraer, como comentaba Elena, una especie de derecho de portabilidad, pero mucho más extendido, de datos personales y datos no personales, y a partir de ahí podríamos, o por lo menos es el incentivo, el interés de las autoridades europeas, extraer información de forma mucho más valiosa, ¿no? Y ahí entramos en las cuestiones más técnicas relacionadas con cómo proteger esa información cuando está en manos de terceros. Añadiría este componente sobre la reutilización de datos, la llegada de la IA y el papel geoestratégico, geopolítico, que es para mí también otro de los grandes cambios sobre, si esto hablamos hace 3 o 4 años, estaríamos hablando de otra cosa. Con la llegada de la inteligencia artificial estamos hablando también del interés o de los intereses geopolíticos relacionados con los datos. Muy interesante, viendo, por ejemplo, esa apertura que comentaba antes de la Unión Europea, la orden ejecutiva de Biden limitando el acceso a determinados países y pasamos de la whitelist a la blacklist. Estamos moviéndonos a una blacklist. ¿Por qué? Pues porque van a primar intereses geopolíticos. Entonces, hay una blacklist que tiene Estados Unidos, entre esos está China y están otros países que bien podéis imaginaros, donde se establecen, o por lo menos el interés que ahora, o el desarrollo de esta orden, solo se puedan tener datos, o solo se puedan tratar datos sobre genómica de 100 ciudadanos americanos, de 1.000 relacionados con datos biométricos, de 10.000 relacionados con otro tipo de datos. Es decir, cualquiera que utilice esos datos fuera de la Unión Europea en uno de esos países tendrá que contar uno a uno cuántos ciudadanos europeos hay en sus datasets. Estamos llegando a ese nivel de... Los chinos igual, de pronto dices, ahora voy a abrir, sí, voy a abrir, pero voy a meter cuestiones de seguridad nacional y voy también a meter una blacklist. Es decir, creo que va a haber una tendencia, no relacionada con la protección de los derechos de las personas, sino con la protección de los intereses y estrategias geopolíticas de los estados en relación con el acceso a ese tipo de datos. Tanto es así que el Data Act que comentaba antes, de voy a reutilizar los datos, promueve que empresas europeas puedan reutilizar los datos que están almacenados por parte de europeos, pero que están almacenados fuera de la Unión Europea en manos de empresas americanas, por ejemplo. Con lo que produce lo que llaman el efecto vacío. Me atraigo datos de nuevo a la Unión Europea basándome en ese derecho de la portabilidad, ¿no? Entonces, creo que vivimos en un momento muy intenso, muy interesante, en el que, por un lado, hay una expansión del flujo de datos y, por otro lado, hay una limitación de consideraciones de competencia geoestratégica, si queremos llamarlo así. Ignacio, ¿qué ocurre cuando hay que pedir los datos a otro país? ¿Qué es el problema? Hablando de pertenencia, yo también creo que la palabra pertenencia no refleja adecuadamente toda la complejidad de la situación. Y ahora encajo con tu nueva pregunta. Y me gustaría hacer otro símil, ¿no? A este respecto de la pertenencia. Es, por ejemplo, lo que pasa con tus hijos. Tus hijos no te pertenecen, ¿verdad? Pero vienen con una mochila cargada de obligaciones. Y, por cierto, te pueden dar, igual que los datos, muchas alegrías o muchísimos dolores de cabeza. Pues pasa exactamente igual con los datos. Yo no tengo claro, no es tan importante a quién pertenecen los datos, sino que todo el que tenga esos datos, esos data holders que decía Antonio, tienen que tener claro que tienen que respetar que esos datos no vienen solo, vienen con su mochila de obligaciones. Entre esas obligaciones están incluidos los derechos
que son derechos de terceros que tienen sobre esos datos. Es decir, si alguna vez quisieras hablar de pertenencia, nunca sería una pertenencia completa, ¿no? Porque tienes obligaciones y derechos de terceros que respetar, que tienen también su parte. Entonces, al final, ¿qué es lo que ocurre? Que todas las organizaciones, cuando tienen los datos, no pueden ir solos, tienen que ir adecuadamente etiquetados con esas obligaciones y esos derechos de terceros. Y todas las organizaciones que tengan datos, ya sea para reutilizarlos, como bien decía Antonio, o porque son los que los generan, ¿no? Lo que tienen que tener en pie son todos los sistemas de gestión. Estas son las obligaciones con las que vienen para ti. Si tú quieres datos, tienes que tener un sistema de gestión que te asegure que vas a poder garantizar que cumples con todas esas obligaciones y que respetas todos esos derechos de terceros. Y aquí viene donde encaja con lo que es esa transferencia internacional. Si tú vas a querer o transferir los datos a un tercero que puede estar dentro de tus fronteras o fuera de tus fronteras, o los vas a querer mover de sitio, tienes que tener perfectamente claro, tienes que tener ese sistema de gestión que pueden ser también dentro de ese sistema de gestión temas de firmar contratos jurídicos, pero también tienes que garantizar que ese tercero es capaz de hacerlo técnicamente. Es decir, que digamos que es tu responsabilidad garantizar que ese tercero al cual le transmites los datos o ese lugar al cual se los transmiten los datos va a tener que ser capaz de cumplir con todas esas obligaciones que tienen tus datos. Y esto es fundamental. Las obligaciones no son solamente las obligaciones mínimas que nos imponen las leyes, es decir, el RGPD, el DGA, es decir, no son solamente esas obligaciones mínimas, porque las obligaciones, tú cuando adquieres datos de un tercero, por ejemplo, o te hace firmar un contrato, o ya sea porque se los pagues o porque te los da de manera libre, ¿no? O te impone unas condiciones mediante las que te da los datos, o cuando tú los coges, los recolectas, por ejemplo, los ciudadanos, pues tú estás asumiendo una serie de compromisos en qué vas a usar esos datos. Y todos estos compromisos, además de los mínimos que te impone la ley, son los que es esa mochila de obligaciones que estás obligado a respetar y a garantizar que ese tercero al cual se los traspasas te los va a respetar. Ya digo, como unos hijos, casi. Bueno, voy a aprovechar para dar la bienvenida a Rodolfo Tesonex, el presidente de Eneatic, Abogacía Digital, y que estabas en un tren. Pues sí, estaba en un tren. Me disculpo ante la organización, hemos tenido hora y media de retraso, nos han dejado en Guadalajara, así que he llegado, misión cumplida, pero los que venimos desde Barcelona, nos hemos levantado a las tantas, pues al menos dejarme transmitir la columna vertebral de las ideas base que quería trasladaros, no sin antes, evidentemente, dar las gracias a la organización, al Foro de la Gobernanza de Internet. Nos vienes muy bien porque precisamente esta era la cuestión clave para preguntarte tanto a ti como a Elena, ¿no? Porque estamos hablando de derechos, de propiedad, esto cae directamente bajo el campo del derecho. Es algo que está resuelto desde el derecho romano, se tiende a hablar de propiedad y en realidad de lo que hay que hablar es de titularidad. Y en tanto que hablamos de titularidad, va anclado a unos activos, a unos bienes, en este caso los datos, lo cual implica, como muy bien comentaba Nacho con el ejemplo excelente que has puesto de los hijos, que eso conlleva unos derechos y conlleva unas obligaciones, conlleva una responsabilidad. ¿Cuál es el problema? Que el ordenamiento jurídico que está precisamente para ordenar esa responsabilidad tiene que venir fortalecido, tiene que venir respaldado por unas consecuencias en caso de que no se cumpla correctamente con esa responsabilidad. Y lo que yo os venía a trasladar hoy es que por mucho que en el marco de la Unión Europea, por mucho que en el marco de aquí, español, vayamos en la dirección correcta, tengamos un rumbo yo creo que muy consistente a la hora de defender los derechos fundamentales de las personas y que haya un ordenamiento jurídico, el problema es que en un tablero de juego global donde el resto no juegan a las mismas reglas, ni adquieren los mismos compromisos, ni las mismas responsabilidades, lamentablemente eso es papel mojado. Yo siempre pongo el ejemplo, equivale a ser el empollón en una clase de gamberros. Lamento decirlo así, pero en estos momentos, en el tablero de juego global, quien tiene la soberanía de los datos está repartida entre
no más allá de 15 grandes compañías multinacionales y no más allá de 4 o 5 estados de grandísima relevancia en lo que es la gobernanza del dato, como el caso de China, creo que ya lo habéis comentado, o como el caso de Estados Unidos. Por lo tanto, si estamos en un tablero de juego global, tienen que haber las mismas normas para todos. Y si no hay las mismas normas para todos, lo único que estamos haciendo es penalizar nuestra competencia, estamos debilitando a nuestra industria, a nuestras empresas, y por lo tanto yo lo que planteo, ya que tenemos las autoridades presentes, lo que planteo es proyectar el esfuerzo regulatorio en lo que yo llamo el 95%. De facto, los que estamos en primera línea de trinchera, y seguro que por todos es compartido, observamos que el 95% de esa responsabilidad que nosotros atribuimos a quien ostenta la titularidad de los datos recae sobre empresas multinacionales que están fuera del alcance de la regulación. Sin embargo, el 95% del esfuerzo que hay que hacer para cumplir con esas obligaciones recae sobre el 95% de las pymes, pequeñas y medianas empresas. Démosle un giro copernicano. Aquí de lo que se trata es de ir por el gran incumplidor, por los grandes responsables, y a los pequeñitos, evidentemente, meterlos dentro de las buenas vías, de la buena senda, pero no ser tan exigentes o tan intensivos con el cumplimiento. Y en estos momentos esa paradoja no se está produciendo. Bueno, ya que te tengo aquí, en un minuto, la pregunta anterior tenía que ver con la regulación actual. ¿Tú crees que ha sido algún avance el Pacto Global Digital o falta todavía por hacer? Bueno, en un minutito. Yo estuve con Carme Artigas el año pasado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York defendiendo la Carta de Derechos Digitales. En aquel momento, si me hubieran preguntado si era optimista de que se hubiera suscrito el Pacto digital global, pues hubiera dicho que no, y un año después lo tenemos, hace apenas 3 semanas que se ha suscrito, con lo cual yo creo que vamos en la dirección correcta. El problema es la velocidad. No vamos a la velocidad apropiada, habida cuenta de que es un marco de referencia y no es un tratado internacional jurídicamente vinculante, que es lo que sería necesario, porque si no, si todo queda en una mera declaración de intenciones, los malos se nos escapan, que es lo que está pasando. Cuando hablo de los malos, yo creo que hay que poner nombre y apellidos. Y aunque no sea muy popular o políticamente correcto decirlo, estamos hablando de las grandes plataformas. Por supuesto, estamos hablando de grandes compañías que ahora mismo están volcadas con inteligencia artificial, no solo como OpenAI, sino también como Microsoft, como Google, como TikTok, como X, la antigua Twitter. Bueno, una serie de compañías que flagrantemente no están cumpliendo con el framework regulatorio de la Unión Europea y con todas estas obligaciones bueno, que lo que pretenden precisamente es dar unas garantías de mercado, ordenar este nuevo entorno digital y, sobre todo, garantizar unos derechos fundamentales, ¿no? Vamos a hablar de los malos ahora. Por un lado, el cibercrimen, las amenazas de ciberseguridad es algo que afecta a las empresas, a los particulares, te roban los datos, te roban la tarjeta de crédito, te hacen chantaje con los datos, pero también tenemos estos, podemos decir, delincuentes de guante blanco, que son las grandes empresas que acaba de mencionar Rodolfo, que se resisten o directamente ignoran las regulaciones internacionales. Así que vamos a hablar, empezamos si quieres por Ignacio, que nos cuente cuáles son estas amenazas y qué podemos hacer para defendernos, tanto como empresas como ciudadanos, y luego ya al resto os preguntaré qué podemos hacer para pelearnos contra Facebook o contra Google. No he dicho meta. Sobre todo, quizás intentando enlazar un poco con lo que nos ha contado Rodolfo, yo no veo tan desesperada la situación respecto a esas grandes multinacionales. Bueno, primero también tenemos en los países europeos grandes empresas tenedoras de datos, que no son esas grandes. Todos los bancos tienen una cantidad de datos brutales nuestra, los operadores de telecomunicaciones, una cantidad de datos brutales nuestra. Y es también cierto que hay las grandes multinacionales que todos tenemos en nuestra mente que tienen muchísimos datos nuestros. Pero, sin embargo, yo soy optimista en que creo que esas grandes empresas, esas grandes multinacionales, sí que van a intentar, no digo que lo vayan a conseguir, pero sí que van a intentar, y además tienen medios para hacerlo, sí que van a intentar en lo que
compete a los datos de las personas, a los datos personales europeos, sí que van a intentar respetar la legislación, porque esto está en su negocio, está en su prestigio, está en su ayuda, y yo no tengo muy claro que van a ganar mucho no respetándola, y creo que van a ganar más respetándolo, y creo que lo van a intentar. Pero ¿dónde está el verdadero problema? El verdadero problema para mí está en los que tú has dicho, en los malos, en aquellos que les da igual la legislación, que les da igual esa mochila con la que vengan los datos que decíamos antes, que lo que van a intentar es robar los datos, estén donde estén, y utilizarlos. Y aquí es donde está, desde mi punto de vista, el mayor problema y la mayor amenaza. Y las amenazas, en el caso de los datos, son las mismas hoy que eran hace 10 años. Es decir, son todas las que pueden afectar a la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que garantizar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que garantizar que todas aquellas, no solo organismos, sino también nosotros a nivel personal, como personas, pues que tenemos claro, primero, sabemos qué datos son los que tenemos, porque si tú no sabes qué datos tienes, malamente los puedes proteger. Y esto es importante tanto a nivel de cada uno en nuestra casa como a nivel de las empresas. ¿Qué es lo que pasa? Si eres un organismo, una empresa, además tienes que tener etiquetados esos datos para saber qué obligaciones tienes respecto a esos datos o qué derechos de terceros tienes que respetar. Y también tienes que entender cuál es el daño que te puede causar que esos delincuentes y que esos malos, digamos, te roben los datos o te los cambien. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esos daños, pues tú tendrás que saber qué medidas de seguridad tienes que implantar. Y si eres un organismo, tendrás que implantar además un sistema de gestión adecuado para esos datos. Entonces, esto es desde el punto de vista que también intentando responder a la pregunta de qué es lo que tenemos que hacer todos y dónde tenemos que poner nuestro foco y dónde tenemos que poner todo nuestro esfuerzo. Y, por supuesto, tienen las autoridades, pues tendrán que perseguir a aquellas empresas que, ya digo, que yo creo que las empresas van a querer cumplir con la ley, que si no cumplen con la ley, pues será un accidente, o será por desconocimiento, o será por un problema que hayan tenido con los delincuentes, pero soy mucho más optimista quizás, Rodolfo. Bueno, Nacho, en ese sentido hay una complementariedad, yo creo, pero igualmente yo creo que hay que poner encima de la mesa que en los últimos tiempos, por cuenta de la inteligencia artificial, se ha entrenado a la inteligencia artificial con datos no solo de carácter personal, sino también de carácter confidencial corporativos, sin nuestra autorización previa, luego sí, y luego hemos visto todos lo que han hecho las autoridades de control, pero ¿qué pasa con el mientras tanto, ¿no? Es decir, ¿qué sucede con esos incumplimientos que con carácter previo ya se han cometido? Incluso hasta la entrada en vigor del RIA, del Reglamento de Inteligencia Artificial, donde hay un principio fundamental en el derecho, que es el principio de la irretroactividad de la ley, es decir, que hasta la entrada en vigor del reglamento, pues todo el mundo podía hacer prácticamente, pues esto era el Far West o la ley de la jungla, cuando ya se han alimentado a todos esos datasets y a todas esas inteligencias artificiales. Entonces, bueno, yo creo que no debemos pecar de inocencia, porque todas esas compañías que yo conscientemente he mencionado han hecho ese intento precisamente de absorber cual agujero negro la mayor cantidad de información posible en ese escenario de ultracompetencia en el que todos están abocados y se están dando todos codazos, ¿no? Pero eso hay que ponerlo encima de la mesa. Sin lugar a dudas, es cierto que digamos que la situación, y sobre todo en los inicios de las tecnologías, pues la situación no es perfecta. Pero digamos que los gestores, es decir, sabiendo que la situación no es perfecta, ¿qué es lo que buscamos? Hacer las cosas un poquito mejor cada año. Es decir, y si la inteligencia artificial, digamos, este boom que ha habido, pues ha sido nuevo, y durante el tiempo que no estaba la legislación no han sido capaces, pues, de etiquetar los datos con las obligaciones que tienen, y por lo tanto, pues el resultado, digamos, los productos resultado de esos datos, pues tampoco están respetando del todo quizás esa legislación, pero lo que está claro es que gracias a estas nuevas legislaciones que estamos sacando en Europa, yo creo que las empresas van a mejorar, que era lo que contaba en la respuesta a mi primera pregunta. Es importante esta guía, este ciclo de mejora continua, y lo que tenemos que conseguir, porque la vida no es perfecta, la sociedad no es perfecta, pero tenemos que ser un poquito mejor cada año.
Y este poquito mejor cada año es a lo que nos ayuda esta regulación que hacéis los abogados, no los ingenieros, pero que nosotros tenemos que implementar, que sabemos que es muy complicado implementarla, y lo que hacemos es que funcione un poco mejor para cada año. Y yo estoy convencido que incluso dentro de las empresas también lo intentan. Totalmente de acuerdo, Nach. Perdón, tú me cortas, sé que estás quería dar paso a Antonio. Sí, por supuesto. No, yo solo cuando hablamos de malos, quiero centrarme en los malos ciberdelincuentes primero, porque si no, estamos perdiendo todo. Creo que es importante, yo creo que se ha avanzado mucho en eso, en línea con lo que estaba comentando Ignacio, ¿no? Yo creo que la colaboración entre empresas a la hora de trabajar conjuntamente, ya no digo a nivel de empresas dentro de un país, sino a nivel internacional, la ciberdelincuencia yo creo que puede alcanzar, y más con la inteligencia artificial, riesgos extremadamente serios, y es muy importante trabajar conjuntamente a la hora de identificar y analizar de forma global cualquier tipo de amenaza que a partir de ahí se haga, ¿no? Yo creo que hay mucha regulación que está apareciendo en la Unión Europea relacionada con la ciberseguridad. Creo que también las autoridades tienen que ser conscientes de que a veces habrá que compartir información, direcciones IP, ¿no? Que siempre estamos, pero eso es un dato de tráfico, ¿se puede o no se puede? Estamos con esas cosas mientras los malos, evidentemente, no se preocupan de esas cuestiones. Y creo que ahí tenemos que ser más flexibles a la hora, no digo nosotros, yo creo que también los supervisores y el regulador, a la hora de habilitar mecanismos que nos permitan compartir información e inteligencia relacionada con ese tipo de cuestiones. Y esto es un tema extremadamente importante. También habilitar que las empresas dispongamos de suficientes mecanismos y certidumbre jurídica con las herramientas de protección, tecnología de protección de privacidad, PETs, todo esto, anonimización. Ahora muchas veces escuchas o lees opiniones de autoridades que dicen no, la anonimización no existe. Digo, pues ya puede existir, porque como no exista no podemos hacer cosas. Entonces tenemos que ser capaces de crear modelos donde el análisis riesgo-beneficio sea suficientemente ecuánime para pues favorecer ese tipo de conductas que nos permitan garantizar la seguridad e incluso el movimiento de datos de forma segura. Si vamos a la cuestión del uso que hacen de datos pues ahora los grandes tenedores de datos y de proveedores de sistemas de IA, tenemos primero decir que la IA no ha empezado con el reglamento de IA, ¿no? Que la IA lleva años y lleva años además, y eso lo conocéis bien, desde temas jurídicos, viendo cuál es la base de legitimación para el tratamiento de datos de entrenamiento, por ejemplo. Y no es una cuestión que resuelva el reglamento de IA, es una cuestión que ya viene del Reglamento General de Protección de Datos y antes, ¿no? Ahora, de repente, tenemos un sentido de urgencia mayor, pero que el entrenamiento se pueda o no se pueda producir basado en determinado tipo de datos es una cuestión previa, que ya teníamos ahí. Ahora, evidentemente, el impacto es mucho más evidente y yo creo que de ahí viene el esfuerzo del regulador, que, como decíamos antes, siempre intenta pillar a la liebre, pero no va a poder, o no siempre lo puede conseguir, a la hora de establecer mecanismos de restricción de DMA, DSA, en temas de pymes. Yo creo que también hay ciertas tratamiento, puede no ser suficiente, en estas tecnologías, en Data Act también, alrededor de determinado tipo de tratamiento favorable para que la pequeña y mediana empresa pueda desarrollarse, y eso ya venía también en la estrategia de datos digital de la Unión Europea. Probablemente haya que hacer mucho más. Yo creo que en vez de limitar, de tener alcance de la regulación, lo que hay que hacer es ayudar más a que se cumpla, promover mecanismos financieros o de otro tipo de conocimiento para que la pequeña y mediana empresa se ponga al día, entre otras cosas porque debe ser capaz de competir en un entorno muy exigente desde el punto de vista de ciberseguridad, por ejemplo, pensando en proveedores de empresas de financieras, estoy pensando ahora en Dora, por ejemplo, pues claro, esa exigencia una pequeña y mediana empresa no la puede llegar. ¿Cómo podemos ayudar para que pueda alcanzar ese nivel de excelencia que la seguridad necesita? Nos queda poquito tiempo. Me gustaría que participara Elena de este asunto de los malos y los buenos. Claro, pues yo me voy a centrar en los malos y me parece que no es lo mismo aquellas empresas que sobrepasan límites para lucrarse con los datos, que no está bien, pero no llega a ser los malos, el cibercrimen. Y me parece que el foco también tiene que estar ahí sin obviar
prácticas sospechosas. Yo creo que a nivel de crimen internacional, la Unión Europea está haciendo un esfuerzo legislativo bastante fuerte. Hablaba Antonio ahora mismo de DORA, tenemos hace poco el nuevo reglamento NIS 2, hay un montón de esfuerzo en normativa, y no solo normativa, en aplicación práctica de ciberseguridad, ciberresiliencia, seguridad física, infraestructuras críticas. Entonces, me parece que eso es un esfuerzo que hay que tener en cuenta. Luego, por otro lado, diría que un escalón inferior tendríamos las autoridades. Yo hace poco organicé un congreso, Tecanlo, donde trajimos a Ignasi Belda, que es el director de una agencia nueva que se acaba de crear, que va a ser el supervisor la autoridad de supervisión de inteligencia artificial. Y nos decía, yo espero que no nos impacte esa primera fase de aplicación del reglamento de inteligencia artificial, que son los grandes casos prohibidos, porque yo espero que no haya nadie en España o en los países de nuestro entorno haciendo las burradas tan grandes que se consideran prohibidas en el reglamento de inteligencia artificial. Entonces, espero que tengamos que podamos tener un pelín más de tiempo para que nos afecten los siguientes sets de prohibiciones. Y coincido en que en general hemos conseguido un entorno práctico relativamente moderado. Y luego una esfera ya inferior, que es a nivel de usuario. ¿Cómo podemos protegernos? Pues creo que veníamos de un sitio donde todo el campo era orégano y que tenemos que cambiar casi a un modelo de desconfianza por defecto. Estar en Internet precavidos, mucha información, mucha concienciación. Al primero que le toque una estafa viral probablemente caiga porque van siendo más sofisticadas, pero el hecho de estar ahí y de informarte hace que vayas confiando menos en cualquier ganga ahora en Black Friday, cualquier cosa que sea demasiado buena para ser verdad. Cosas ya muy básicas, ¿no? No comprar en webs que no tengan el candadito, que por detrás implica que hay un montón de medidas de seguridad súper certificadas. Y eso implica ya que a nivel nuestro de usuario haya muchísimo más concienciación. Voy a preguntar a la organización si hay tiempo para preguntas. ¿No? Ni siquiera para una pregunta. Una pregunta. ¿Alguna pregunta? Sí, ¿se me escucha? Vale. Sí, tenemos una pregunta online. Dice así, cuando hablamos de gobernanza de datos hay muchas regulaciones que se han comentado, el RGPD o el Reglamento de Gobernanza de Datos, pero ¿cómo podemos asegurar que no se conviertan en simplemente abro comillas, el usuario acepta sin conocer, cierro comillas, como ha sido la política de cookies? Cualquiera de vosotros. Bueno, yo he dedicado una tesis doctoral entera a criticar el consentimiento, porque sí, creo que efectivamente se podría convertir en eso. Pero creo que a día de hoy hay un esfuerzo ya amplísimo en ir creando directrices para que el consentimiento sea un poquito mejor, para alejarnos, también decía antes Antonio, no todas las bases de datos, no todos los datos se tienen que tratar solo cuando el usuario acepta. Es decir, hay otra serie de garantías, yo creo que se están aplicando con relativo éxito por un gran número de empresas. Siempre tenemos a las Big Tech que monetizan datos, que tienen una capacidad de forma mucho más invasiva de saltarse más límites, pero es el ratón y el gato, no creo que se les esté dejando campar a sus anchas. Rodolfo, no sé si querías añadir algo. Lo ha explicado muy bien Elena y como creo que vas a dejar un turno un minutito posterior, pues así me lo de cierre, no sé si es el caso. No, me están echando. Vaya, no, pues, bueno, no, yo quería como minuto de cierre dejar esa columna vertebral. Es que como vengo de Barcelona, al menos con la licencia de Jorge, en un minutito, porque creo que son unas ideas base que en un foro de tanta relevancia como es este, pues yo creo que vale la pena fijar, ¿no? Así que me gustaría, en primer lugar, compartir con vosotros, pero sobre todo con todos los que nos estáis escuchando, por si no lo sabemos, estamos en una situación de emergencia. Es que yo estoy cansado de ir 3 o 4 congresos a la semana
y me da la sensación de que venimos, lateralmente veo a los mismos compañeros a los cuales aprecio y adoro, los mismos gentes, pero me da la sensación de que no somos conscientes de la situación de emergencia en la que nos encontramos, juntando emergencia como emergente, estamos en una nueva era, y como urgente. Basta ya de hablar, basta ya de papers, basta ya de escribir y pasemos, por favor, a la acción. El tablero de juego es global y mientras no tengamos una legislación global y no tengamos unos acuerdos internacionales jurídicamente vinculantes, esto es papel mojado. Señores, tú, Nacho, desde tu perspectiva, que sabes que estamos absolutamente alineados, hablabas de confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos, pero eso es una vertiente de seguridad de la información. Yo lo veo desde una perspectiva de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque hoy en día los datos son la vida de las personas. Nuestros datos es lo que nosotros vivimos en digital. Evidentemente, eso tiene inherentemente en su ADN unos derechos fundamentales, de ahí la Carta de Derechos Digitales y toda la regulación posterior que ha habido. Por lo tanto, teniendo en cuenta que los datos son el flujo sanguíneo del cual se nutre todo este ecosistema, lo que aquí está en jaque es la soberanía. En estos momentos, en el contexto de Internet, la soberanía no recae sobre nosotros como individuos ni como ciudadanos, somos producto, somos mercancía, no somos sujetos de derechos ni de obligaciones y, por lo tanto, tenemos que hacer un giro copernicano para que la soberanía no recaiga en las grandes multinacionales. Sí, hablo de Microsoft, sí, hablo de OpenAI, sí, hablo de Twitter, hablo de Meta, hablo de TikTok y hablo de ese 95% invertido. Solicitaría, ya que tenemos aquí a las autoridades, que empecemos a plantearnos lo que es el espacio público, lo que es el dominio público, lo que es la necesidad de generar ciudades, islas, parcelas, parques públicos ciudadanos en Internet, donde todos nosotros podamos vivir en esos entornos con papá Estado, que nos pueda dar esas garantías y que podamos estar en un entorno seguro, no que tengamos que ir a pueblos, aldeas o zonas absolutamente privadas y draconianas. Pongo como ejemplo de esta mañana un informe de la Universidad de Wuhan, por cierto, de donde se dice que salió la COVID en China, donde han acertado con un 96% las últimas elecciones de los Estados Unidos de América, con un 96%. Es el único informe a nivel mundial. Y esto lo han conseguido juntando Big Data con inteligencia artificial. Estamos en esos ratios de predictividad. Y acabo y finalizo con Cathy O'Neill, uno de las grandes gurús del Big Data, con su manual de referencia Armas de Destrucción Matemática, que si no nos ponemos las pilas, en 5 años esto va a ser absolutamente irreversible. Así que os invito a todos a darnos cuenta de la situación de emergencia y a tomar acción. No hay más preguntas, señoría. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos los que habéis podido escucharnos. Un placer.